Hola, ¿qué tal? Seguramente muchos no han escuchado hablar de la esclavitud económica. Quédate hasta el final y te hablo sobre la esclavitud económica en África. Resulta que a finales de los años 60 los países africanos recibieron su independencia, pero justo después se vieron en la necesidad de industrializar sus países, establecer servicios públicos, pero no tenían la economía para ello. Justo después es cuando apareció Occidente para salvar a sus antiguas colonias. Occidente les dijo, yo les ofrezco el préstamo que quieran, pero primero firmemos un acuerdo. Verás, África, si tengo que prestarte dinero, quiero que a cambio yo tenga prioridad en explotar los recursos que hay y hayan que haber en tu país. Que mi sistema militar sea implementado en tu país. Y otra cosa más, que la moneda de uso en tu país sea emitido por mi país. ¿Ok? Total, una lista bien larga de condiciones para conceder el préstamo. Condiciones que iban a someter a África bajo el dominio de Occidente una otra vez. Entre todos esos países de Occidente hay uno que sobresale más. En primer lugar, porque tenía más colonias en África, y en segundo lugar, porque es el que más le ha robado al continente. Vean el siguiente vídeo. Esclavitud económica en África. ¿Estáis preparados? En 2015 el periódico alemán Deutsche Wirtschaft publicó una investigación acerca de la esclavitud económica que siguen viviendo supuestamente las antiguas colonias francesas en África, y los hechos que se muestran son realmente impactantes. El periódico económico alemán acusa a Francia de robar 440.000 millones de euros al año a los africanos. ¿Has oído bien? 440.000 millones de euros al año. ¿Qué haría África con 440.000 millones de euros si con un euro tienes una habitación de hotel? ¿Qué me estás contando? A través del franco CFA, que luego revisaremos lo que es, pero es una moneda común como lo puede ser el euro dentro de la Unión Europea. Esta moneda alberga diferentes países y se llama el franco CFA. Por eso, allí en gran parte de África hablan francés. Según el periódico, la esclavitud económica es fundamental para el desarrollo de la economía francesa, porque puede que todos sepan, o muchos sepan, que pues hay una conexión directa de esclavitud entre Francia y parte de África. Pero lo que puede que otros no sepan es que esta esclavitud económica es fundamental para el desarrollo de Francia y para que Francia sea el país que es hoy en día. Cada vez que el sistema de uno de estos países está a punto de quebrar, dentro de la unión del franco CFA, Francia mueve cielo, mar y tierra para recuperarlo. Si un líder de la zona CFA deja de cumplir las exigencias francesas, París bloquea sus divisas bloqueadas, y cierra los bancos de los países considerándolos rebeldes. Es decir, si uno dice no, yo quiero ser autosuficiente, queremos tener nuestra propia moneda, queremos salirnos de esta asociación de la zona CFA, pues te podrías poder salir, digámoslo de este modo. Pues no, cada vez que algún país se quiere salir, lo que hace Francia es decirte, ok, te congelo tu moneda, la bloqueo y bloqueo todos tus bancos. A ver qué haces, mangas verdes. Y cierra los bancos de estos países y los considera rebeldes. El gobierno francés recauda de sus antiguas colonias 440.000 millones de euros en impuestos al año, como hemos estado hablando. Francia depende de los ingresos procedentes de África para no caer así en la irrelevancia económica. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dijo Jacques Chirac, que es el expresidente de Francia, en el mandato desde 1995 mandatos hasta el 2007. O sea que el expresidente de Francia te dice, repito, el gobierno francés recauda de sus antiguas colonias 440.000 millones de euros al año en impuestos. Francia depende de los ingresos procedentes de África para no caer así en la irrelevancia económica. El expresidente de Francia te está diciendo que dependen de la explotación de sus colonias en África.
Pues bueno, ¿de dónde proviene todo esto? ¿Qué te va pareciendo? Ve poniendo en los comentarios. Vamos a los datos. Durante los años 1950 y 60, Francia invitó a las colonias francesas de África a asumir su independencia. Dijo, oye, ¿queréis ser independientes? A pesar de que el gobierno de París aceptó las declaraciones formales de independencia que algunos países pues, le pusieron sobre la mesa, se instó a los países africanos a firmar un supuesto pacto para continuar con la colonización. Venga, firmemos un pacto, seguimos ayudándoos, vamos allá, ahí sí, venga, vamos a firmarlo. Se acordó introducir la moneda colonial francesa FCFA, Franco de la Comunidad Financiera Africana, mantener las escuelas francesas y el sistema militar, además de establecer el francés como lengua oficial. Por eso, si tú vas a Mali, a Burkina Faso, a Dakar, o si vas pasando por todas las partes que están dentro del franco de la Comunidad Financiera Africana, van a hablar francés y vas a tener esta moneda. El franco CFA es el nombre de la moneda común a 14 países africanos miembros de la zona del franco. Esta moneda, que constituye un freno al desarrollo de estos países, fue creada en 1945, año en el que Francia ratificó los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods, cuando se firmaron, dieron al dólar de nuevo la hegemonía mundial, es decir, se estableció el dólar como moneda de intercambio internacional, y esto se estableció a cambio de que el dólar volviera a tener su respaldo en oro que perdió tras la Primera Guerra Mundial, porque tenían que quitar ese respaldo para poder imprimir a más velocidad y poder hacer frente a la guerra, de tal manera que los tratados de Bretton Woods dicen, ok, vamos a utilizar el dólar como moneda de referencia internacional, pero vuelves al patrón oro, y nanay de los nanayes, ya vistes lo que hizo Nixon en la década de los 70, cuando dijo de oro nada, petrodólar, y por ello todas las guerras que tenemos hoy en día en Oriente Medio y otros países que ya conoces. Pues bueno, después de esto se ratifican los acuerdos de Bretton Woods y se procedió a la creación de su primera declaración de paridad al Fondo Monetario Internacional. En esa época se denominaba esta moneda Franco de las Colonias Francesas de África. Esta ley dispone de que 14 países africanos están aún obligados a almacenar, ojito a esto, el 85% de sus reservas en divisas en el Banco de Francia en París. Es decir, el 85% de las reservas, de las divisas de estos 14 países africanos pertenecen a Francia, pertenecen a París. Se encuentran bajo el control directo del Tesoro Público francés. Y los países afectados no tienen acceso a esta parte de sus reservas. Oye, que necesito dinero. A mí me da igual. Ese dinero no es tuyo, tus reservas no son tuyas, tus reservas pertenecen a Francia. Pues al pasar esto, como el 15% de sus reservas no son suficientes para cubrir sus necesidades, los países, estos 14 países, se ven obligados a pedir préstamos al Estado francés a precio de mercado. Es decir, es como si tú tienes dinero, pero el 85% de tu dinero te lo quitan y dicen, no, esto es mío, por toda la colonización, por todo esto es para mí, ¿tú qué? Y tú con el 15% que te has quedado no puedes pagar el alquiler de tu piso ni la comida. Entonces le tienes que pedir préstamos a la persona que te ha quitado ese 85%. Te van a dar préstamos, pero claro, ¿qué pasa? Que no puedes vivir de eso. Así que vas a estar préstamo sobre préstamo sobre préstamo sobre préstamo sobre préstamo. Y lo que te va a pasar al final es que vas a ser un esclavo económico de la persona que tiene el 85% de tu dinero y encima tú vas a tener una deuda adicional con esta persona absolutamente impresionante y pues vas a hacer lo que esta persona te diga, porque si no te da tu prestamito a final de mes no vas a poder pagar el alquiler. ¿Me estáis entendiendo? Así que el 85% del dinero de estos 14 países pertenecen a Francia y están en control directo del Tesoro Público francés y tienen que vivir de pedirle préstamos al Estado francés a precio de mercado. ¿Quieres más datos? Desde 1961, París controla todas las reservas en divisas extranjeras de Benín, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Costa de Marfil,
Mali, Níger, Senegal, Togo, Camerún, República Centroafricana, Chad, el Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Como podéis ver aquí, todos los países que están aquí en azulito. Pues todos estos pertenecen a dos, uno es West African y Central African, tienen el mismo franco FCA, pero que se separa en estas dos partes. Tienen desde 1961, París controla las reservas, el 85% de todos los países que os estoy diciendo aquí. Estos países están obligados a transferir cada año su deuda colonial por la infraestructura construida en París. Francia se lleva 440.000 millones de euros al año. No es de extrañar que Guinea, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Nigeria, República del Congo, Mali, la República Centroafricana se encuentren entre la lista de los 25 países más pobres del año pasado, cuando podrían no estar ahí si tuvieran acceso al 85% de sus reservas. Y no es solo el agarrar y decirles, toma, voy a construirte casas o lo otro. No. Es dejarles al menos tener su dinero para poder gestionarlo, para poder gestionar esa parte del dinero, para poder avanzar. Si de verdad estás ayudando a un país, no lo ayudas a base de darle deudas y que sea tu esclavo. Si de verdad quieres ayudar a ese país, de verdad quieres hacer escuelas, de verdad quieres hacer carreteras, si de verdad quieres hacer eso, lo tienes que hacer de otro modo. Al menos dale su 85% de reservas para que cuando le des un préstamo te lo puedan devolver y no se endeuden más. Pero quedarte su dinero para luego darle un préstamo, eso a mí me huele a esclavitud financiera. No sé lo que opinas tú, me lo pones en los comentarios luego. El gobierno francés tiene también el derecho de prioridad sobre los recursos naturales recientemente descubiertos en estos países africanos. Sabéis que la guerra que viene ahora es por los recursos naturales, es por el oro, es por el litio, es por el rodio, es por el paladio, es por diferentes metales que hacen que haya guerras ahora mismo a nivel mundial. Antes era por el petróleo. Cada vez el petróleo va perdiendo más poder y ganan nuevo poder los nuevos métodos con los cuales quieren ganar dinero masivamente. Y estos métodos, pues vienen de los metales, necesitan, ya que el sistema financiero pende de un hilo y es completamente inflacionario y es absolutamente inestable, necesitan empezar a acumular reservas de metales preciosos tipo oro, como os digo, para en un momento determinado poder basar aunque sea una parte de la economía en estas monedas, porque si no, no van a poder reestructurar el sistema financiero tras la siguiente gran implosión económica, venga cuando venga. ¿Qué quiere decir? Pues ¿dónde hay? África, pues vamos para África y seguimos explotándolos. Además, las empresas francesas tienen prioridad en la adjudicación de contratos de las antiguas colonias, es decir, ¡ay, mira, hay una nueva mina! Yo soy París, yo tengo prioridad de explotación, maestro. No, pero es nuestra mina. A mí me vale 3 kilos de verga y media, perdone que usted le diga. Y ya, eso es lo que hacen. Pues bueno, como consecuencia de todo esto, los activos en el ámbito de abastecimiento, las finanzas, el transporte, la energía y la agricultura, obviamente, como tienen la concesión, prioridad en la adjudicación de los contratos en las antiguas colonias, en estos 14 países, pues todo lo que es abastecimiento, finanzas, transporte, energía y agricultura está en manos de sociedades francesas. De ahí que dependa Francia con estos 440.000 millones de dólares al año. Imagínate esos 440.000 millones de dólares al año invertidos en esos 14 países, con la increíble devaluación que hay ahí, con el costo de vida mínimo que hay ahí, la que puedes liar en un solo año. O sea, si Francia quisiera, en un solo año estos 14 países salen de la lista de los más pobres, pero seguro, y se ponen a la mitad de la tabla. Pero así es como es. La élite que gobierna en los países, en los diferentes países africanos, debe pagar esta deuda obligatoria. No hay elección. Y si algún dirigente cree que tiene elección, no te preocupes. Aquellos que se niegan a hacerlo son amenazados de muerte o con derrocar a su gobierno. En los últimos 50 años ha habido 67 golpes de Estado en 26 países africanos. 16 de esos 26 países son antiguas colonias francesas. 67 golpes de Estado.
Un ejemplo de esto, de alguien que se quiere rebelar, es el primer presidente de Togo, en África Occidental, Sylvanus Olympio, que fue derrocado por un golpe de estado. Se había negado a firmar el pacto por la continuidad de la colonización. Dijo, yo no firmo esta cosa tan rara. Pero Francia insistió en que debían abandonar la compensación, o sea, tú me pagas por las infraestructuras que han construido los franceses durante la época colonial. Este importe correspondía aproximadamente en un año al 40% de los ingresos de Togo en 1963, lo que obligó a este país recién independizado a alcanzar rápidamente sus límites económicos. O sea, si te tengo que pagar, pues va a ser complicado para mí. Asimismo, el nuevo presidente de Togo decidió suprimir la moneda colonial francesa FCFA en aquella época y crear su propia moneda nacional. Se les dio la oportunidad, ¿queréis independencia? Y dice uno, yo sí, ok maestro, te voy a dar independencia. Pues bueno, intenta crear su propia moneda nacional. 3 días después de tomar esta decisión, señores, voy a crear una nueva moneda que no es el franco CFA. 3 días después de ese anuncio, el nuevo gobierno cae en un grupo de antiguos legionarios extranjeros y el presidente es asesinado. Los legionarios eran comandados por este señor que veis en pantalla, Ganiche su madre, no hay quien lo lea, Eyadema. Con eso nos quedamos. El señor Eyadema, chíngase a su madre. Vale, vamos allá. Perdón, hacía mucho que no decía palabrotas en los vídeos. 4 años más tarde y con el apoyo de París, Eyadema asesina al presidente y 4 años más tarde y con el apoyo de París, Eyadema fue nombrado el nuevo presidente de Togo. Hay nuevo presidente asesino. Estableció una dictadura totalitaria en este país de África Occidental y se mantuvo en el poder hasta su muerte en 2005, es decir, desde 1960 y pico, desde 1963 exactamente, hasta el 2005 está este señor, el cual era el asesino del anterior presidente. Decidme qué opináis vosotros, gato encerrado, gato maloliente, gato de Schrödinger o perro alborotado. Ponedlo en los comentarios. Bueno, en los 4 años siguientes, el gobierno de París conservó el vínculo con los antiguos legionarios para derrocar a los gobiernos impopulares de sus antiguas colonias. Todo esto en las investigaciones que lanzó el periódico, así como puedes verlas tú mismo. Esto le sucedió, por ejemplo, al primer presidente de la República Centroafricana, David Dacko, que fue derrocado por estos antiguos miembros de la Legión extranjera en 1966. Así que eso de que podéis ser independientes si queréis es una mamada, es decir, eso no es real. Simplemente si tú decías que sí, pues te mataban. ¿Qué más da? Sí, vamos a ser independientes, bye. Otro que quiera ser independiente, yo, bye. ¿Alguno más que quiera ser independiente? No, preferimos estar con ustedes. Nos encanta el franco. Pues así están las cosas. Lo mismo le ocurrió al presidente de Burkina Faso, Maurice Yameogo, y al presidente de Benin, Mathieu Kérékou, autor de un golpe de estado. El primer presidente de la República de Mali, Modibo Keïta, también fue víctima de un golpe de estado promovido por estos antiguos legionarios en 1968, y pues así hasta que o te aclimatas o te aclimueres. Y eso es lo que te dijeron, se aclimataron, ¿no? No se aclimurieron, se aclimataron. El motivo, algunos años atrás, había decidido sencillamente separarse, todos estos, de la moneda colonial francesa. Así que para los que le tenían dudas a si de verdad Francia sobrevive de África y si es la esclavitud moderna del siglo XXI, espero haberte traído una buena investigación para que veas lo que sucede realmente y qué sucedería si estos 14 países miembros de la FCA dejaran de pagarle esta deuda a Francia a día de hoy. ¿Qué más golpe de estado habría? ¿Cuántas guerras más habría y hay en estos países a día de hoy? Pues lo sabremos en el futuro y sabremos lo que va a suceder. Lo que está claro es que si África es pobre,
es porque quieren que sea pobre. Y por muchos que queramos, como yo, y muchos de vosotros que queremos el bien por la humanidad y queremos sacar a los pobres de la pobreza, pero generando valor, generando empleo, generando empresas, porque no es una o la otra, es una mezcla entre las dos para todos los que queremos un cambio real en el mundo, nos enfrentamos realmente a los poderes que están detrás de todo esto. Y los poderes que están detrás de todo esto, por mucho que firmen tratados de la ONU, los 17 tratados del desarrollo sustentable, sí, vamos a equiparar la pobreza, sí, vamos a ayudarles, por supuesto que sí. Al final son ellos los que están detrás de que haya pobreza, porque si quisieran, en ninguno de estos 14 países habría un solo peso de pobreza, o bueno, 1 o 2 pesos. Pero no los kilogramos y toneladas de pobreza que hay al día de hoy. Pues ya sabes tú qué opinas de lo que está haciendo Francia con estos 14 países de África. Ponlo en los comentarios. ¿Tú crees que es algo bueno? Dices, sí, le tienen que pagar la deuda y quedarse el 85% de las reservas porque así es y Francia les ha ayudado mucho. ¿Crees por el contrario que esto debería dejar de ser así y que Francia debería dejar de ganar esa cantidad ingente de dinero y usarla para realmente hacer que estos 14 países de África no estén en extrema pobreza, muchos de ellos, y que puedan mejorar en todos sus aspectos, económico, social, en educación, en sanidad? ¿Tú crees que deberían usar ese dinero para eso? ¿O crees que Francia caería si usara ese dinero y que depende completamente? Es una esclavitud de ambas partes, tanto de estos países africanos con Francia, como de Francia con estos países africanos. ¿O crees que ninguna de estas cosas, y tú crees que es otra? Ponlo en los comentarios. ¿Cómo te has quedado? Déjame tus comentarios. Yo lo que saco de eso son unas cuantas preguntas. ¿Qué tal si nuestros líderes no son todo lo malo que Occidente nos hace creer? ¿Realmente somos pobres o son ellos los que nos empobrecen? Aunque por ahí hay algunos que opinan que el problema de África no es la esclavitud económica a la que estamos sometidos. Yo sigo creyendo que depender de Occidente de la forma que lo hace África es un freno a su desarrollo. Si te ha gustado el vídeo, comenta, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.